Bienvenido, Mauricio, estamos en tus manos. Muchas gracias, Edwin. Te agradezco mucho la presentación y le doy la bienvenida a todas las personas que gentilmente nos acompañan esta noche para reflexionar acerca de uno de los temas centrales de esta Semana Santa, que es precisamente el lavatorio de los pies. El título de la conferencia es La última cena en el Evangelio según San Juan, o la última cena según San Juan, pero en realidad en lo que nos vamos a enfocar es en el tema del lavatorio, porque la perícopa del lavatorio de los pies es la que leemos el Jueves Santo en la misa vespertina en la Cena del Señor. Es una misa importante porque es con la que arranca el triduo pascual. De hecho, el jueves se llama Jueves Santo desde que inicia la misa vespertina en la Cena del Señor. El jueves antes de esa misa se llama Jueves de la Semana Santa. Entonces, realmente los días santos propiamente dichos arrancan con esta misa, que es la misa vespertina en la Cena del Señor, que es con la que da inicio todo el misterio de redención, que se desdobla como un largo día en 3 episodios en un tríptico que está formado por la Cena del Señor, por la crucifixión del Señor y por el sepulcro vacío en la resurrección. No puede haber un sepulcro vacío sin una cruz, y no puede haber una cruz sin un cenáculo, porque no puede haber resurrección sin crucifixión, y no puede haber crucifixión sin institución de la Eucaristía. La razón de esto es que en la última cena Jesús instituye la Eucaristía con el propósito de que podamos tener un medio para estar en comunión con Él, y es que solamente estando en comunión con Él va a ser posible representarnos, llevarnos consigo a la cruz, morir por nosotros y después resucitar para que nosotros podamos también tener la vida eterna. Es la razón de que sea tan importante la última cena. Y en esta última cena que celebramos precisamente en la misa vespertina, en la Cena del Señor, ese es el nombre de la misa, recordamos 3 aspectos que son centrales también para nuestra fe: la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y el mandamiento del amor. Y son tan importantes estos 3 temas que las normas litúrgicas del misal romano indican que la homilía debe tocar esos 3 temas. La institución de la Eucaristía es precisamente lo que nos ha motivado a dar esta charla. Todo esto sucede en el contexto de la Cena del Señor, pero la motivación y la conexión con la Eucaristía surge de que aquí en la arquidiócesis, por indicaciones de nuestro arzobispo, Monseñor Polechin, estamos celebrando un año de la Eucaristía a nivel arquidiocesano. Como saben, a nivel de la Iglesia Universal estamos celebrando al mismo tiempo el año de San José y el año de la familia, así que aquí estamos celebrando por partida triple. Pero precisamente esta presentación de esta noche es uno de los eventos que el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Seattle ha tenido a bien organizar como parte de nuestra celebración de este año de la Eucaristía, que una de las líneas pastorales importantes es precisamente adentrarnos en el estudio de la Eucaristía misma. Y como la Eucaristía se instituye en la última cena, pues conviene estudiar más acerca de la última cena, y por eso nos vamos a ocupar en esta ocasión del lavatorio. En la misa vespertina de la Cena del Señor, los primeros 2 temas, que son la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio, los leemos en la segunda lectura, que está tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Ahí vamos a ver claramente que Jesús instituye la Eucaristía, porque Pablo le hace un recuento a los de Corinto de aquella noche en la que Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: este es mi cuerpo, y lo mismo hizo con el vino, ¿verdad? Ahí instituye la Eucaristía. Pero también en ese recuento de Pablo dice que después de consagrar el pan y convertirlo en su cuerpo y el vino en su sangre, Jesús dijo a los apóstoles: hagan ustedes lo mismo en memoria mía. Y al decirles hagan ustedes lo mismo, les está dando la facultad, les está dando la potestad de ellos mismos confeccionar el sacramento de la Eucaristía, y es en ese momento que los ordena como sacerdotes. El tercer aspecto de esta misa vespertina de la Cena del Señor es el mandamiento del amor. Y ese mandamiento del amor lo vemos precisamente
en el relato de el lavatorio de los pies. Es un relato que todo el mundo sabe y sobre todo en la misa del Jueves Santo, pues es muy simbólico, es como que su sello de alguna forma. Incluso hay personas que equivocadamente llaman a esta misa el lavatorio y así dicen, vamos al lavatorio. No, no se llama el lavatorio, se llama la misa vespertina de la Cena del Señor, pero muchos lo vinculan precisamente con el lavatorio porque es característico de todas las misas que celebramos. Y fíjense cómo esta misa que conmemora precisamente la última cena y todas las misas son una actualización de la última cena, lo que distingue esta misa de las demás es el rito del lavatorio, precisamente. Y es un rito que incluso llega a ser un tanto cuanto folclórico, sobre todo en nuestros países de América Latina, donde se acostumbra que quienes son elegidos para participar en el lavatorio, es decir, para que les laven los pies, lo suelen disfrazar de apóstoles. Y yo me acuerdo cuando era niño que veía esas procesiones de entrada con aquellos 12 hombres vestidos de apóstoles, que a mí siempre me intrigaba quién de los 12 era Judas Iscariote. Y me acuerdo que me les quedaba mirando uno por uno y siempre pensaba yo que el que tuviera la nariz aguileña y tuviera barbita, ese era Judas Iscariote. Y me le quedaba mirando como si lo fuera, y si se me quedaba mirando feo, entonces no me quedaba duda de que ese era Judas Iscariote. Pero estarán de ustedes de acuerdo en que el lavatorio precisamente es como que el sello distintivo de esta misa vespertina de la Cena del Señor, aunque insisto, los tres temas son la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y el mandamiento del amor. Pues bien, que esta conferencia de esta noche es de hecho la continuación de una charla que di hace unas semanas, que tenía por título La Cena del Señor en la Escritura, que también fue parte de esta celebración del Año de la Eucaristía aquí en Seattle. El video de esta conferencia lo pueden encontrar tanto en el canal de Facebook como en el canal de YouTube del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Seattle. Busquen por ese título y le ponen en todo caso al lado Ministerio Hispano y a fuerzas les sale el video para que vean esa primera parte de esta conferencia. Lo que hicimos en esa ocasión fue hacer un estudio comparativo de los 4 relatos de la institución de la Eucaristía que encontramos en los evangelios sinópticos y precisamente en la primera carta de Pablo a los Corintios, que es la que se lee en la misa de Jueves Santo. Y ahora, pues esta otra parte es precisamente la continuación, que es la última cena según San Juan. Esta noche tenemos, como siempre, 2 objetivos. Uno, aprender, y el otro, crecer en la fe. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Bueno, lo que vamos a hacer es un ejercicio en el que vamos a profundizar en el relato bíblico del lavatorio de los pies con el propósito concreto de comprender su mensaje. Porque a fin de cuentas, la palabra de Dios es fascinante estudiarla, pero el propósito de la palabra de Dios no es estudiarla, el propósito de la palabra de Dios es escuchar qué nos quiere decir Dios, porque las escrituras no son relatos de algo que sucedió hace miles de años, contienen más bien la palabra viva de Dios que nos sigue hablando aquí y ahora. Entonces, cuando estudiamos un texto bíblico, realmente lo que nos interesa es llegar a comprender el mensaje que Jesús quiso expresar, en este caso, a través del lavatorio de los pies, y que a fin de cuentas está plasmado a través de un autor sagrado, en este caso el evangelista, que él es el que plasma el recuento de lo que sucedió en aquella última cena, cuando Jesús lavó los pies a los apóstoles, y que en la forma de contar el relato, precisamente, se comunica un mensaje muy concreto. Y se van ustedes a sorprender cuando vean cuál es el mensaje que Jesús quiso comunicar con este gesto de lavarle los pies. A simple vista no resulta tan obvio, pero cuando se hace un detallado análisis, pues se llega. Y también parte del propósito es precisamente que vean ustedes una de las maneras que, como se analiza un texto bíblico, con el propósito precisamente de llegar al mensaje. Y también esto pues tiene el valor, el propósito de que una vez que comprendamos ese mensaje y comprendamos mejor en qué consistió ese lavatorio de los pies, lo valoremos. Valoremos el lavatorio desde un punto de vista litúrgico y desde un punto de vista vivencial. Y conviene hacer la distinción. ¿Por qué?
porque el lavatorio de los pies es un rito, bueno, es un gesto de Jesús, un acto de Jesús que la iglesia convirtió en un rito y que se tiene que entender ese rito, que está vinculado precisamente a lo que hizo Jesús esa noche. Y cuando no se entiende, lamentablemente, el rito del lavatorio de los pies se adultera, se transforma y se le da un sentido enteramente distinto y equivocado a lo que realmente sucedió esa noche. Entonces es importante entender el lavatorio, el acto del lavatorio, para entender el rito del lavatorio y valorar por qué se tiene que hacer bien y no de otra forma. Y también desde un punto de vista vivencial, porque Jesús nos deja una enseñanza muy concreta que nos afecta en primera persona y que se tiene que traducir en actos concretos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida como hijos de Dios. Entonces conviene también entender el lavatorio para poder ver de qué manera afecta nuestra vida ese acto que hizo Jesús en aquella última cena. La última cena, según San Juan, es muy diferente de la última cena que presentan los sinópticos y también de la que presenta Pablo. En la conferencia anterior vimos cuán similares son esos relatos. Este es enteramente diferente. Está formado por numerosas perícopas que encontramos de los capítulos 13 al 17 del Evangelio. Encontramos la perícopa del lavatorio de los pies, la del anuncio de la traición de Judas, la de la despedida, la de la vid verdadera, la de los discípulos y el mundo, la de la venida del Paráclito, la del anuncio de un pronto retorno y la de la oración de Jesús. Algo que me suele preguntar la gente es, ¿y qué es una perícopa? Es un término básico cuando estamos estudiando la escritura. Si ustedes abren su Biblia, van a ver que la Biblia está dividida en libros y después cada libro está dividido en secciones y cada sección está dividida en capítulos. Y después cada capítulo van a ver ustedes que está dividido en pequeños relatos y usualmente esos relatos tienen un subtítulo en negritas. Bueno, cada uno de esos relatos que tienen un subtítulo en negritas se llama perícopa. Perícopa viene del griego de que se le recortó lo que hay alrededor del perímetro precisamente y se queda uno con una perícopa. Las perícopas son importantes cuando uno estudia la Biblia porque cada perícopa es una unidad textual que contiene un mensaje o una enseñanza. Entonces, para poder comprender la escritura, conviene estudiarla por perícopas. La manera más equivocada y más riesgosa de leer la Biblia es tomarla como si fueran galletitas de la fortuna, con todo respeto, en el que la Biblia se abre al azar como ruleta y donde caiga leo ese versículo. Eso es un error tremendo y es muy arriesgado porque se priva ese pasaje de todo el contexto que ayuda realmente a comprender qué es lo que el autor sagrado quiso comunicar, que últimamente es la palabra de Dios. Y hoy van a ver ustedes de qué manera nos vamos aproximando a este texto y van a ver la diferencia que hace hacer un análisis sistemático de simplemente abrir la Biblia al azar. Pero, insisto, las perícopas son precisamente la unidad fundamental para entender la escritura, para estudiarla y para interpretarla incluso. Así pues, estos capítulos que comprenden la última cena en el Evangelio según San Juan, pues son todas estas las perícopas que encontramos aquí. En esencia, podemos dividir la última cena según San Juan en tres partes. El lavatorio, el anuncio de la traición de Judas, que es el más dramático de los cuatro, y después los discursos de despedida, porque la última cena de Juan tiene varios discursos de despedida. La similitud que guarda la última cena de Juan con los sinópticos es el anuncio de la traición de Judas, aunque da otros detalles. Los otros evangelistas cuentan ciertos detalles y Juan da otros detalles más que complementan la historia. Por cierto, uno de mis libros se llama Judas, traidor o instrumento de Dios, que es un análisis bíblico muy detallado de todos los recuentos en los evangelios y en los hechos de los apóstoles que hablan acerca de Judas precisamente para entender si Judas actuó por cuenta propia o si Dios lo envió como un instrumento para que con su traición Jesús pudiera ser crucificado y así pudiera redimirnos. Entonces les recomiendo mucho la lectura de ese libro si quieren profundizar sobre Judas, pero
Ese anuncio de la traición es la constante en las 4 últimas cenas, pero las diferencias sustanciales es que en los evangelios sinópticos encontramos la institución de la Eucaristía, pero en la última cena, según San Juan, eso no se menciona para nada. ¿Por qué no? Porque el evangelio según San Juan, a diferencia de los evangelios sinópticos, que de alguna forma tratan de presentar una biografía de Jesús y de esa biografía catequizarnos acerca de sus dichos y de sus hechos, el evangelio según San Juan es más bien una compilación de reflexiones teológicas acerca de los dichos y hechos de Jesús. Son reflexiones teológicas aisladas que después el evangelista y redactores posteriores hilvanaron para que todo quedara tejido como una historia. Pero a fin de cuentas, cada reflexión es independiente, aunque están todas conectadas como evangelio. Y la razón por la que en la última cena no se menciona la institución de la Eucaristía es porque Juan ya le dedicó una reflexión teológica muy profunda a la misma en el capítulo 6, que es cuando Jesús pronuncia el discurso del pan de vida. Como ya se ocupó teológicamente de la Eucaristía, ya no la vuelve a tocar en la última cena. Otra diferencia es que Juan es el único que habla del lavatorio de los pies, cosa que no mencionan los sinópticos, y los discursos de despedida que Jesús pronuncia en la última cena de Juan tampoco aparecen en los sinópticos. Y aquí lo que debió hacer Juan es compilar diferentes mensajes y enseñanzas que Jesús pronunció, y con esas enseñanzas, el evangelista armó 3 discursos, y esos 3 discursos los puso en la última cena precisamente. Por eso es que no aparecen como tales en los relatos de los sinópticos, que son un poco más biográficos. Algo crucial de la última cena, como mensaje para los apóstoles, es que ellos deben servir como su maestro los ha servido a ellos, y esto resulta clave para la comunidad de la iglesia. Jesús, en uno de sus discursos de despedida, le va a pedir al Padre que todos sean uno, que todos permanezcan unidos. Y en gran medida, esa comunidad de la iglesia depende precisamente de que los discípulos sirvan de la misma manera que Jesús los sirvió a ellos. Para entender esto, vamos a leer, por supuesto, la perícopa y vamos a leerla con detalle. Ustedes ya conocen la historia, por supuesto, y la han leído en numerosas ocasiones, pues al menos siempre en Jueves Santo, por supuesto. El texto dice así: Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Él, que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Durante la cena, cuando ya el diablo había metido en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Al llegar a Simón Pedro, le dijo éste: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió: Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Replicó Pedro: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dijo entonces Simón Pedro: Señor, no solo los pies, también las manos y la cabeza. Jesús le contestó: El que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Sabía a quién le iba a entregar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. Después de lavarles los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies,
vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis lo que acabo de hacer con vosotros. La historia ustedes la conocen perfectamente bien, pero conviene comprender el contexto cultural para comprender por qué Jesús hizo lo que hizo o por qué fue que se sobresaltaron los discípulos. En aquellos tiempos estaba permitida la esclavitud, lo que no significaba necesariamente, o sea, había gente buena y decente que tenía esclavos. Entonces, tener esclavos no significaba que eran tratados a latigazos, no. Incluso había jerarquías, había rangos entre los esclavos. Y en determinado momento se podía pagar un rescate para que quedaran libres. Los de más alto rango llegaban a ser como los secretarios personales de sus amos, incluso sus confidentes hasta sus asesores. Pero los esclavos que tenían el rango más bajo de todos, se les encomendaban las tareas que por supuesto nadie más quería hacer. Y una de las tareas era precisamente lavarle los pies a los visitantes, sobre todo cuando se iba a tener un banquete. Lógicamente llegaban del camino polvoso, en ocasiones lodoso. Entonces, como gesto de, como gesto eh, de acogida y también por razones de higiene, cuando llegaban los visitantes, el esclavo de más bajo rango de todos les lavaba los pies. De manera que cuando Jesús, que es el maestro de todos ellos y todos lo reconocen como tal, todos le dicen rabí porque es su maestro. Cuando se dan cuenta que el maestro que tiene más autoridad que ellos está asumiendo la tarea del esclavo de más bajo rango de todos, no lo pueden creer. Esto los confronta, los sorprende, los incomoda, los desconcierta, y por eso es que Pedro pues aquí representa la reacción de todos, ¿verdad? La reacción de Pedro es rehusarse, no, Señor, tú no me puedes lavar a mí, porque, porque tú eres mi maestro, no eres mi esclavo y menos el de más bajo rango. Entonces tú no puedes lavarme los pies. Por eso es que Pedro reacciona de esta manera. Pero es bien importante entender que lo que Jesús está haciendo es asumir la tarea del esclavo del más bajo rango de todos, del sirviente de más baja categoría. Y cuando entendemos que para Pedro ni siquiera era nada más un maestro, Pedro, acuérdense ustedes, que fue capaz de reconocerlo como el Cristo, como el Hijo de Dios vivo. Entonces, cuando Pedro ve que el Hijo de Dios está asumiendo el papel del sirviente de más bajo rango y además con él, pues no lo quiere dejar, no lo quiere dejar. Es absurdo, es paradójico, no tiene ningún sentido. Y Pedro se incomoda bastante con esta situación, precisamente. Lo que nos interesa de todo esto, decía, al menos en esta charla, es cuál es el mensaje detrás de este relato y cuál es el mensaje que Jesús quiere comunicar haciendo algo tan drástico como lo que está haciendo. Lo que voy a compartir con ustedes en esta noche es el fruto más reciente de mi trabajo sobre exégesis, en concreto sobre el Evangelio según San Juan. Si bien esto lo expuse por primera vez en público en la Universidad de Santo Tomás en Saint Paul, Minnesota, en 2018, es la primera vez después de esa ocasión que comparto esto en público en una conferencia. Entonces, de alguna forma es emocionante porque sigue siendo novedoso. Y lo interesante es que lo que voy a compartir con ustedes es algo que surgió precisamente en una misa de Jueves Santo de ese mismo año. Leyendo el Evangelio, a veces resulta inevitable comenzar algo que suelo hacer, aunque no quiera muchas veces, es que al tiempo que voy leyendo el Evangelio, voy tratando de identificar su estructura. Y leyendo el Evangelio en esa misa, empecé a detectar una estructura muy particular. Tomé uno de los sobres de la banca, de esos acá en Estados Unidos,
en las bancas hay sobres para que uno ponga la limosna en esos sobres. Pues tomé uno de ellos, tomé una pluma y mientras se llevaba a cabo el rito del lavatorio, yo me dediqué a tratar de hacer una disección del evangelio ahí y me empecé a dar cuenta de que la estructura que estaba identificando tenía mucho de posible que fuera correcto. Ya después en la casa me dediqué a hacer un estudio mucho más serio y pues me llevé una gran sorpresa. Y esa gran sorpresa es precisamente lo que voy a compartir con ustedes esta noche. Así que no se vayan porque esto se va a poner verdaderamente bueno. ¿Cuál es el mensaje? Y claro, lo obvio que uno piensa, ¿verdad? Es, pues que nos tenemos que servir unos a otros como Jesús nos sirvió, ¿no? Porque aparte así concluye Jesús diciendo, lo que ustedes me han visto hacer, háganlo ustedes también los unos a los otros. Pero hay más, mucho más. El método que empleé para analizar este texto, de los diferentes métodos de exégesis que se emplean en la Iglesia Católica, empleé el análisis semiótico, que precisamente tiene el propósito de encontrar el mensaje de un texto. La semiótica tiene que ver precisamente con los mensajes que se comunican. Y para ello, procedí a hacer un análisis narrativo, es decir, analicé la narración con el propósito de identificar, primero que nada, si había una estructura con la que el texto estaba compuesto y si sí, encontrar qué estructura se empleó. Entonces, del análisis narrativo, procedí al análisis estructural y lo vamos a hacer aquí esta noche. La regla de oro de la exégesis bíblica, la exégesis es la rama de la teología que se ocupa de la interpretación de los textos. La regla de oro de la exégesis consiste en ubicar un texto en su contexto. Es por lo que yo les decía que un error es abrir la Biblia al azar y leer cualquier versículo, porque se pierde el contexto. Y cuando las cosas se sacan de su contexto, pueden significar lo que uno crea o lo que uno quiere incluso. Entonces, siempre el primer paso para interpretar un texto bíblico es ubicar ese texto en su contexto. Y hay que acotarlo bien. Hay que identificar su contexto amplio, es decir, en qué sección grande del Evangelio se encuentra, para ver las diferentes perícopas que comprenden esa sección grande y tener una idea ya más acotada de lo que se trata en nuestro texto, y también el contexto inmediato. Es decir, lo que sucede justo antes y lo que sucede justo después. Cuando la perícopa que estamos analizando es la primera de un bloque, pues el contexto inmediato es simplemente lo que sucede después. Cuando es la última, el contexto inmediato es lo que sucede justo antes. Cuando es una de las que están en medio, el contexto inmediato es justo la perícopa anterior y justo la perícopa posterior. Dicho esto, el contexto amplio de la perícopa del lavatorio de los pies es, por supuesto, la última cena de Jesús con sus discípulos. Y como es la primera perícopa de esta sección de la última cena, entonces el contexto inmediato es justo lo que sucede después, que es el anuncio de la traición de Judas. Algo que viene ligado precisamente a lo que a lo que ya se advertía en esa perícopa, que Jesús sabía que no todos estaban limpios, ¿verdad? Eso precisamente desata la curiosidad. Bueno, ¿y quién es después de que anuncia que lo van a traicionar, ¿no? Y es entonces cuando Pedro, esto sucede nada más en el Evangelio según San Juan, Pedro le hace una seña al discípulo amado que está junto a Jesús para que le pregunte quién es el que lo va a traicionar. Y esto es muy interesante porque el Evangelio de Juan dice que el discípulo amado, no dice que Juan, dice que el discípulo amado se menciona a lo largo del Evangelio según San Juan, y muchos han pensado que es una especie de seudónimo que emplea el evangelista para no hablar de él en primera persona y simplemente pues, se refiere al discípulo amado. Aunque también hay quien piensa que la figura del discípulo amado, que fue uno de ellos, representa precisamente a todos los discípulos que ama Jesús. Como sea, lo que sucede es que Pedro le hace la seña al discípulo amado de que le pregunte a Jesús quién lo va a traicionar. El discípulo amado, supongamos que es Juan, se le recuesta en el pecho a Jesús, lo que significa que Juan estaba a la mesa
a la derecha de Jesús. ¿Por qué? Porque estaban celebrando un banquete, no una comida ordinaria. En las comidas ordinarias se sentaban en el piso, en una mesa, las mesas eran muy bajas, precisamente para comer en el piso. Entonces se sentaban en unas carpetas, en unos tapetes, y comían sentados. Pero para los banquetes comían reclinados. Comían en unos divanes, se recargaban en el brazo izquierdo para tomar los alimentos con la mano derecha. Entonces, si el discípulo amado se le recuesta a Jesús en el pecho, es porque estaba reclinado a su derecha. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando Pedro le hace la seña, así como que con las cejas le dice, pregúntale, ¿sí? Y le pregunta, Jesús en secreto, con mucha discreción, porque no quiere que nadie se entere, sino imagínense, todos se le van encima a Judas en ese momento. Le dice, aquel al que yo le dé un pedazo de pan mojado en salsa es el que me va a traicionar. Jesús toma el pan, lo moja en la salsa y se lo da a Judas. Lo que significa que en este gesto de discreción, si Jesús moja el pan y se lo alcanza a Judas, eso significa que Judas estaba reclinado a su izquierda. ¿Y por qué esto es importante? Y Pedro lo ve todo, Pedro está viendo todo, por supuesto. O al menos Juan luego le dijo, pues es aquel, ¿no? Porque acá todo sucede en secreto entre ellos. Esto es importante porque, en primer lugar, en un banquete, el lugar de honor era el asiento o el diván a la izquierda del anfitrión. El que estaba sentado en el lugar de honor era Judas. Pero además, el gesto de mojar un pan en salsa y dárselo a uno de los comensales no lo podía hacer cualquiera. Era un gesto reservado para el anfitrión. Y ese pan mojado en salsa se lo daba al invitado más especial, al más amado de todos. Y al que se lo da es a Judas. Resulta muy curioso que el discípulo amado pregunta y Jesús con sus gestos demuestra que hay uno al que ama todavía más y es nada menos que el que lo va a traicionar. Ven ustedes lo dramático. Dice el Evangelio que en ese momento que Judas toma el bocado, entra el diablo en él y es entonces que Jesús le dice, lo que has de hacer, hazlo ya. Y de una manera muy dramática, Judas se levanta y se sale y dice, remata esa perícopa diciendo, era de noche. ¿Por qué? Las tinieblas son un tema teológico importante en el Evangelio según San Juan. Cuando se sale y era de noche, eso significa que se lo devoraron las tinieblas sin retorno. Para saber más de esto, lean mi libro Judas, traidor, instrumento de Dios. En verdad se los recomiendo. Bueno, eso es lo que sucede después. Ese es el contexto inmediato de la perícope. Pero ven cómo va hilada precisamente porque ya había dicho Jesús que no todos estaban limpios, porque él sabía que uno lo iba a entregar. Conviene, cuando uno hace el análisis narrativo, identificar todos los actores que intervienen en la perícopa. En este caso, se trata de Jesús, se trata del diablo que entra en Judas, se trata de los discípulos y entre ellos uno en particular que interviene con Jesús, Simón Pedro. Una vez que identificamos los actores, lo siguiente que tenemos que hacer es ver de qué manera interactúan todos con todos. Y esa es una parte apasionante, pero es muy tardada y por esa razón no la puedo explicar aquí. Pero es muy importante porque cuando se va diagramando la secuencia de interacciones, eso ayuda mucho a identificar la estructura del texto precisamente. De manera que, pues esto me lo brinco, pero sí vamos a ver juntos la estructura a partir de la narración, a partir de las interacciones de todos los actores. La narración en esencia consiste en lo siguiente. Jesús se levanta de la mesa, se despoja de sus vestidos, lava los pies, sostiene un diálogo con Pedro, termina de lavar los pies, recoge sus vestidos y se sienta a la mesa.
Ahí está. Esa es la secuencia de eventos. Vamos a detenernos uno por uno. Lo primero que hace Jesús es levantarse de la mesa. Y tal vez uno diga, pues es obvio, ¿no? Si va a lavar los pies, ni modo que se quede ahí recostado. No, es que se especifica que se levantó. Después, se despoja de sus vestidos. Y uno diría, pues claro, para no enlodárselos, para no ensuciárselos, para no mojárselos. Claro, pero se especifica que se despoja de sus vestidos. Después de esto, Jesús lava los pies de los discípulos. Y luego aparece el diálogo que sostiene con Pedro. Pongan atención, queridos amigos. Después del diálogo con Pedro, Jesús termina de lavar los pies. ¿Qué había hecho Jesús antes del diálogo con Pedro? Comenzó a lavar los pies. ¿Qué hace después del diálogo con Pedro? Termina de lavar los pies. Después de que termina de lavar los pies, Jesús recoge sus vestidos. ¿Qué había hecho Jesús antes de lavar los pies? Se despojó de sus vestidos. ¿Se dan cuenta de que empieza a haber un patrón aquí muy interesante? ¿Qué pasó alrededor del diálogo con Pedro? Comenzó a lavar los pies y terminó de lavar los pies. Hay una correspondencia, ¿se dan cuenta? Hay una correspondencia entre lo que sucedió antes del diálogo con Pedro y lo que sucedió inmediatamente después del diálogo con Pedro. Hay una correspondencia que además es opuesta. Lava y termina de lavar. Y alrededor del lavatorio hay otra correspondencia de eventos que tienen que ver con los vestidos, pero son eventos opuestos también. Se despoja de los vestidos y recoge los vestidos. Y alguien diría, pues es que era obvio, ni modo que se vuelva a ir a la mesa desvestido. No, el evangelista lo especifica. ¿Se dan cuenta del patrón? Lógicamente, ¿cómo va a terminar el lavatorio? Jesús se va a sentar a la mesa. ¿Cómo comenzó el lavatorio? Jesús se levantó de la mesa. Nuevamente vemos dos ideas equivalentes, pero opuestas. Se levantó de la mesa y se sentó a la mesa. ¿Se dan cuenta? Cuando notamos esta forma de componer un texto, nos damos cuenta entonces de la estructura con la que fue compuesto. Y esta estructura se conoce como quiasmo. Un quiasmo está compuesto con una secuencia de eventos que llegan a un punto central en el cual los eventos comienzan a desenvolverse o a desdoblarse en sentido contrario. Puede haber quiasmos en los que la idea principal coincide con la idea final. Las dos son lo mismo. Y la segunda con la penúltima y la tercera con la antepenúltima y así sucesivamente. Esos son quiasmos sinonímicos. Pero puede haber quiasmos como este, en el que las ideas son equivalentes pero opuestas. En ese caso se trata de quiasmos antitéticos, en que cada uno de los paralelos son paralelos antitéticos. Si las ideas fueran las mismas, se levanta de la mesa y al final se vuelve a levantar de la mesa, sería entonces un paralelismo sinonímico. Como son opuestos, son paralelos antitéticos, entonces este es un quiasmo antitético. Bueno, qué interesante que sepamos que es un quiasmo. Pero ¿para qué nos sirve saber qué es un quiasmo? Bueno, lo que pasa es que en la Biblia encontramos muchos quiasmos y en el Evangelio, según San Juan, encontramos muchos quiasmos, muchos quiasmos. Era una forma de escribir que le gustaba claramente al evangelista, ¿verdad? Se empleaban los quiasmos con dos razones. El primero de ellos era un recurso mnemotécnico, es decir, una forma de escribir que facilitaba la memorización de los textos. Acuérdense que en aquellos tiempos la gente no tenía en su casa pergaminos ni rollos con los textos de la escritura, los tenían que memorizar. Escribir una historia de esta forma ayudaba a memorizar precisamente la historia, porque bueno, se desarrolla en una dirección y luego se desdobla en la dirección opuesta. Eso ayuda a retener la historia. Pero además, ¿para qué estamos nosotros haciendo este análisis?
¿Qué es lo que nos interesa? ¿La estructura? No, lo que nos interesa es el mensaje. Bueno, la segunda razón importante de identificar que el texto está compuesto en forma de quiasmo es que en un quiasmo el mensaje se encuentra en el centro del quiasmo. De modo que, si esto es un quiasmo, el mensaje central de la perícopa del lavatorio se encuentra ¿dónde? En lo que ocurre a la mitad del quiasmo. ¿Y qué es lo que ocurre a la mitad del quiasmo? El diálogo con Pedro. ¿Eso qué significa? Que tenemos que desmenuzar el diálogo con Pedro para de ahí extraer el mensaje de esta narración, el mensaje del lavatorio, lo que Jesús quiso comunicar lavándole los pies a los apóstoles. Cuando vemos el diálogo con Pedro, nos encontramos que está compuesto de una forma clásicamente juanina. Esta es otra forma muy clásica de escribir de Juan, las interlocuciones. Las interlocuciones son diálogos entre dos interlocutores, por supuesto, pero son interlocuciones que tienen el propósito de que el interlocutor de Jesús le diga o le pregunte algo con el propósito de que Jesús, al responder, dé una enseñanza. Si quieren ver uno de los episodios más fascinantes de interlocuciones en el Evangelio según San Juan, lean el pasaje de su encuentro nocturno con Nicodemo. Ahí hay interlocuciones muy interesantes, muy interesantes. En este caso nos encontramos tres interlocuciones. Tú lavarme los pies a mí, lo que le da a Jesús ocasión de dar una enseñanza. Lo que hago ahora no lo entiendes. Lo que hago ahora no lo entiendes. Segunda interlocución. No me lavarás los pies jamás. La enseñanza de Jesús. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. La tercera interlocución. No solo los pies, también las manos y la cabeza. La respuesta de Jesús. El que se ha bañado no necesita lavarse. Perfecto. Pero son tres interlocuciones, no son dos. Son tres. Eso significa que la más importante de todas, dado que forman parte del centro del quiasmo, la más importante de las tres interlocuciones es la que se encuentra justo a la mitad. No me lavarás los pies jamás. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, el mensaje de este texto se encuentra precisamente en esa segunda interlocución entre Pedro y Jesús. No me lavarás los pies jamás. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. O sea, todo el lavatorio precisamente para llegar a este momento, a que Pedro no se deje y Jesús le diga, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Lógicamente que esto implica seguir analizando el texto, ¿verdad? Hay que ver todos los detalles para ver qué hay con esto, o sea, ¿a qué se refiere Jesús? Porque a fin de cuentas esta interlocución es parte de todo el quiasmo. Cuando hacemos el análisis bíblico de una perícopa, otra cosa que nos interesa mucho es el análisis lexicográfico. Tomamos el texto y nos ponemos a analizar palabra por palabra. Y entonces vemos de cada palabra, nos ponemos a ver cuántas veces más esa palabra aparece en el Evangelio. Y entonces el siguiente paso es ver en cada versículo que aparece esa palabra qué significado tiene. Por supuesto, sobre todo en el caso de los verbos y de los sustantivos, es lo que nos interesa. No de los artículos, ni de las preposiciones, ni de los nexos, no. Lo que nos interesa son los verbos y los sustantivos. Y con eso es un estudio muy interesante porque en ocasiones nos damos cuenta de que hay palabras que se mencionan una sola vez o de que se mencionan tres veces y siempre con una característica constante. Entonces conviene hacer ese análisis. Cuando me detuve a hacer todo este análisis, encontré una parte muy interesante, que Jesús se despojó de sus vestidos y que Jesús recogió sus vestidos. O sea, ¿por qué se especifica? Si se especifica, tiene que interesar, tiene que interesar. ¿Por qué lo hizo? Bueno, para hacer el análisis de las palabras, lo que más conviene es remontarnos a los textos originales
o lo más originales que se pueda de los evangelios. Y en este caso, pues lo que conviene es echar mano al texto de la perícope en griego, porque el evangelio se compuso en griego. Porque cuando se traducen los textos se puede desvirtuar la idea original. Dicen los italianos traduttore, traditore. El traductor es un traidor. Y en verdad eso sucede. Realmente para pasar un texto de un idioma al otro cuesta mucho trabajo porque no todos los idiomas tienen las mismas estructuras gramaticales, no todos los idiomas tienen la misma cantidad de sinónimos. Hay ocasiones en que múltiples sinónimos se emplean para enfatizar ciertas cosas y cuando algo está escrito en un idioma con múltiples sinónimos y se pasa a un idioma que carece de ellos, pues aunque la idea es la misma, se pierde el énfasis, se pierde el sabor. Por eso es que conviene remontarnos a los originales. Entonces, me llamó la atención esto, que Jesús se despoja de sus vestidos y que después los recoge. Y revisando el texto en griego, me di cuenta de lo siguiente, ¿verdad? En griego, donde dice se quitó los vestidos, dice tithisin taimatia. Y cuando Jesús recoge los vestidos, tomó sus vestidos, dice elaben taimatia. Taimatia, los vestidos, obviamente. Tithisin se quitó. Elaben los tomó, los recogió, los recuperó, los recuperó. De hecho, más específico en griego es los recuperó. Cuando buscamos estos dos verbos en todo el Evangelio según San Juan, los encontramos una sola vez más y curiosamente los encontramos juntos en este versículo. Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Y en griego, dia tu tomé o pater agapa, oti ego tithimi tin psikin. Mu inapalin lavo autin. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida, tithimi, para recobrarla, lavo de nuevo. La única otra vez que estos dos verbos son usados por Juan en su evangelio y se usan juntos además, es para hablar de qué? De dar la vida y de recobrarla de nuevo. Es decir, estas palabras, estos verbos, los emplea Juan una sola vez más para referirse a la muerte y a la resurrección del Señor. Por eso me ama el Padre, porque muero para resucitar, porque doy para recuperar. Donde doy es, me desprendo de mi vida, me desprendo de mi vida. Titimi tin psikin. Titimi tin psikin. Me desprendo de mi vida para recuperarla de nuevo. Lavo autin. Y en la perícopa del lavatorio, Jesús se desprende de los vestidos para recuperarlos de nuevo. ¿Eso qué significa? Que Jesús simbólicamente, al despojarse de los vestidos, está anticipando el despojarse de su vida. Al desprenderse de sus vestidos, Jesús está simbólicamente anticipando el desprenderse de su vida, está anticipando su muerte. Al recuperar los vestidos, Jesús está anticipando su resurrección. ¿Qué significa esto entonces? Que el lavatorio de los pies es una anticipación de la crucifixión y de la resurrección. Y entonces ahora sí tiene todo el sentido del mundo porque en el centro del quiasmo nos encontramos esta segunda interlocución en la que Pedro le dice a Jesús, no me lavarás los pies jamás, y Jesús le responde, si no te lavo no tendrás parte conmigo. ¿Por qué no, Pedro? Porque a menos que dejes que muera por ti y que resucite, no vas a poder tú tampoco resucitar conmigo. Porque Pedro, ¿sabe una cosa? Si te parece extremo
que yo, siendo el Señor y el Maestro, te lave los pies, te sirva como el más bajo de los esclavos. Si eso te parece extremo, Pedro, más extremo es el servicio de un hijo de Dios que muere por sus criaturas en una cruz para luego resucitar. Eso, Pedro, es todavía más extremo. Y si no dejas que muera por ti y que luego resucite, no podrás tener parte conmigo en mi reino. Entonces, queridos amigos, el lavatorio de los pies es precisamente una anticipación simbólica del servicio más extremo que va a realizar Jesús, porque si es extremo que actúe como el más bajo de los esclavos, eso no se compara con algo mucho más extremo que va a ser morir en una cruz, que el Hijo de Dios muere en una cruz por las criaturas de Dios. Eso es todavía más extremo y es el acto de servicio definitivo de Jesús. El Hijo de Dios que no ha venido al mundo a ser servido, sino a servir, el culmen de su servicio se manifiesta desprendiéndose de su vida en una cruz, para luego recuperarla al resucitar. Entonces, como ven ustedes, ¿qué diferencia hace meternos a los textos de esta manera tan profunda? Porque entonces podemos extraer realmente lo que se quiere comunicar. Lógicamente que este texto, ya bien entendido, tiene 4 dimensiones. Aquí les presento 3 y al final presento una más. Por supuesto que el texto del lavatorio tiene una dimensión pastoral. Nos queda claro el servicio extremo de Jesús, que nos deja a nosotros una lección de vida. Porque esto que acaban de ver ustedes lo tienen que hacer. Así como me ven que yo sirvo, como el más bajo de los esclavos, así se tienen que servir ustedes. Ahí está el mandamiento de Jesús de una manera muy concreta. Amaos unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo es eso? Sirviéndose al extremo los unos a los otros. Y por eso yo decía, de eso precisamente depende la cohesión, depende la comunión de la iglesia, de ese servicio extremo de unos a otros, enseñanza para nosotros a nivel pastoral. Por supuesto que el lavatorio tiene también una dimensión profética. ¿Por qué? Porque el gesto de lavar los pies en la última cena es una acción profética del servicio más extremo que va a dar Jesús, que va a consistir en despojarse de su vida en la cruz y luego recuperarla al resucitar. Lógicamente que tiene el lavatorio una dimensión salvífica. ¿Por qué? Porque el mensaje central de todo este texto es que debemos dejarnos servir al extremo por Jesús si queremos morir, si queremos resucitar junto con Él para la vida eterna. La única manera que tenemos de poder llegar al cielo es dejar que Jesús muera por nosotros y que luego resucite. Lógicamente que entendiendo, haciendo una lectura canónica del lavatorio con la escritura, ese es otro aspecto importantísimo en la interpretación de los textos sagrados, la lectura canónica. Es decir, todo pasaje de la escritura se tiene que leer en el contexto de la escritura completa. Yo les hablaba del contexto inmediato, del contexto amplio. Podríamos decir que el contexto canónico es la Biblia entera. De manera que dejar que Jesús nos sirva al extremo implica estar en comunión con Jesús para que así pueda morir por nosotros. ¿De dónde sacamos esta necesidad de la comunión? Lógicamente que de la institución de la Eucaristía en las últimas cenas de los sinópticos de Pablo. Pero es la única manera. No lo podemos hacer nosotros solos. No nos vamos a ganar la vida eterna nosotros solos. La única manera es dejar que Jesús nos sirva al extremo muriendo en una cruz. Y además esto tiene una dimensión litúrgica que dejé como un tema aparte. Tiene una dimensión litúrgica porque este acto de Jesús se acabó convirtiendo en un rito que celebra la iglesia en Jueves Santo, en la misa vespertina, en la Cena del Señor. Es precisamente un rito que deja ver de una manera visible, de una manera palpable, este mandamiento del amor hecho realidad, cuando vemos que se actúa ese lavatorio. Es la razón por la que este rito de lavatorio es muy recomendado por la iglesia.
Sin embargo, es totalmente opcional. Y es la razón por la que, siendo opcional, este año por la pandemia, no se van a llevar a cabo los lavatorios, debido a que es opcional, por eso se puede eliminar. Sin embargo, es ampliamente recomendado, no este año, pero por regla general es ampliamente recomendado precisamente por lo que expresa. Ahora bien, el rito del lavatorio, en primer lugar, hay que entender que es un rito nuevo. Es uno de los ritos que proceden de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. Se introdujo allá por 1962. Antes no se celebraba en Jueves Santo el rito del lavatorio. En nuestros tiempos se celebra. Y aunque es opcional, si se hace, tiene que hacerse bien. Porque si no se hace bien, se rompe con el verdadero significado del lavatorio. ¿Por qué? Vamos a revisar lo que dicen las normas litúrgicas acerca del lavatorio para el Jueves Santo. Que de hecho, esto quisiera yo puntualizarlo, es un rito, porque luego a veces vamos a actuarlo en la clase de catecismo, en el salón de clases, la maestra le va a lavar los pies a todos sus alumnos en la escuela católica. Es un rito, y como rito es parte de una liturgia, es parte de una liturgia. Entonces, si la maestra no anda partiendo obleas para dárselas a los niños, como si fuera la comunión, pues tampoco, o sea, es un rito, es sagrado. Siendo rito es sagrado. Entonces hay que tener cuidado con esto. Permítanme compartir aquí con ustedes las normas litúrgicas. Aquí voy a abrir el misal. Vean la rúbrica número 9. Dice, después de la proclamación del Evangelio, el sacerdote pronuncia la homilía, en la cual se comentan los grandes misterios que se celebran en esta misa, la institución de la Sagrada Eucaristía y del orden sacerdotal, y el mandato del Señor sobre la caridad fraterna. Como les decía, los tres aspectos que se celebran en la misa vespertina en la Cena del Señor, que son la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y el mandamiento del amor, son tan importantes que la homilía se tiene que predicar acerca de los tres. Ahí está. Luego viene el lavatorio. Dice, terminada la homilía, se procede al lavatorio de los pies, donde lo aconseje el bien pastoral. Por esto es que sabemos que es opcional. Donde lo aconseje el bien pastoral. En estos momentos de pandemia no lo aconseja el bien pastoral para nada, por eso se omite. Los que han sido designados de entre el pueblo de Dios, acompañados por los ministros, van a ocupar los asientos preparados para ellos. El sacerdote, dejada la casulla si es necesario, se acerca a cada uno y con la ayuda de los ministros vierte agua sobre los pies y se los seca. Mientras tanto se cantan algunas de las siguientes antífonas o algún otro canto apropiado y después dice, inmediatamente después del lavatorio de los pies, el sacerdote se lava y seca las manos, vuelve a ponerse la casulla y va a la sede desde la que dirige la oración universal. No se dice credo. Si ven ustedes, las normas litúrgicas para el rito del lavatorio corresponden precisamente a las acciones de Jesús cuando llevó a cabo el lavatorio en la última cena, siguiendo el mismo orden incluso porque es un rito y todo rito sigue un orden. Por eso es por lo que cuando hablamos del rito de la misa hablamos del ordinario de la misa porque sigue un orden por ser un rito. Entonces aquí está. El sacerdote, dejada la casulla, acuérdense que Jesús se despojó de las vestiduras, se acerca a cada uno y con ayuda de los ministros lava los pies y después de que termina, que dice las rúbricas, inmediatamente después del lavatorio, el sacerdote se lava, se seca las manos, vuelve a ponerse la casulla. Ya sabemos ahora el peso teológico que tiene el acto de que el sacerdote se quite la casulla y se la vuelva a poner. No es para que no le estorbe ahí agachado. Es que ese quitarse la casulla es un símbolo de Jesús despojándose de su vida muriendo en la cruz. Y el volverse a poner la casulla es precisamente el gesto simbólico de la resurrección de Cristo. Por esa razón es que el único que puede realizar el lavatorio, es el sacerdote. La norma no dice el que lleve a cabo el lavatorio, especifica el sacerdote, no dice el diácono.
No dice los esposos a sus esposas. No dice hagan 4 filas y como si fueran a comulgar, van y se paran para que todos les laven los pies a todos los que están en la iglesia. No dice cojan palanganas y toallas y pásenlas a lo largo de todas las bancas y cada quien le va lavando al de la izquierda. Digo, yo sé que eso no pasa en sus parroquias, eso solo pasa en las parroquias de Marte. Pero yo tengo gente que me informa desde Marte, allá tengo un dron que me explica lo que pasa en Marte. Cualquier práctica que no sea lo que prescriben estas normas es un serio abuso litúrgico que se tiene que evitar porque rompe por completo con el sentido teológico y pastoral del lavatorio de los pies. El único que puede lavar los pies es el sacerdote, porque es el único que usa casulla para quitársela y ponérsela. Ahora, si se fijan ustedes, dice aquí, los que han sido designados de entre el pueblo de Dios, es decir, a los que se les va a lavar los pies. Dice, los que han sido designados. Hasta 2015 decía los varones que han sido designados. El Papa Francisco, o sea, como originalmente se planteó el rito en 1962, implicaba que fueran hombres como los apóstoles. El Papa Francisco quiso que se incluyeran también mujeres desde 2015, porque a fin de cuentas, el hecho de ser servido para después servir, porque es lo que dice Jesús, o sea, Jesús primero sirve, y ya que sirve, dice, ahora ustedes sírvanse, pero para que ustedes aprendan a servir primero, tengo que servirlos yo. Entonces, por esa razón, el Papa dijo, a fin de cuentas, el dejarse servir por Jesús es tanto para hombres como mujeres. Y ahora que entendemos incluso el sentido teológico, cristológico, salvífico del lavatorio que está relacionado con la crucifixión y la resurrección, pues si Cristo va a morir y resucitar por hombres y mujeres, por eso es que hombres y mujeres deben dejarse o pueden dejarse, mejor dicho, pueden dejarse servir por Cristo. Entonces, por eso es que dice ahora los que han sido designados. Hay que poner atención a lo que dice esa norma. Los que han sido designados de entre el pueblo de Dios. Si se fijan ustedes, no se especifica una cantidad. No dice que sean 12, pueden ser 3, pueden ser 5, pueden ser 14, 15. Lo tradicional es que sean 12 porque 12 fueron los apóstoles, pero no se prescribe una cantidad. Eso sí, a los que se les lavan los pies, dice, los que han sido designados. Han sido designados. No dice los que en ese momento se escogen. No es que el sacerdote diga, pasa tú, pasa tú, pasa tú. No, ya fueron designados. Es por lo que la práctica esa de que todo el mundo vaya rompe con esto, porque no han sido designados. Los que han sido designados, acompañados por los ministros, van a ocupar los asientos que ya están preparados para ellos. Entonces, resumiendo lo que acabo de explicar, el rito del lavatorio se lleva a cabo en la misa vespertina de la Cena del Señor en Jueves Santo, expresa el mandamiento del amor, es un rito recomendado, pero es opcional, no indica un número específico, aunque se acostumbran 12, que han sido previamente seleccionados, no escogidos al azar ni pase todo el mundo, solo el sacerdote puede lavar los pies, ni siquiera el diácono, porque el diácono no usa casulla porque no es sacerdote. Solo el sacerdote. El obispo puede, por supuesto, porque el obispo también es sacerdote, ¿verdad? Y la razón aquí es que en la misa, el único que actúa en persona Christi Capitis es el sacerdote. Entonces, siendo Cristo el que sirve al extremo, el que se despoja de sus vestiduras como se despoja de su vida, o como se va a despojar de su vida en la cruz, y que luego la recupera como la recuperará al resucitar, es el sacerdote porque es el que actúa in persona Christi Capitis. Y aunque es opcional, si se lleva a cabo debe realizarse conforme a las rúbricas del misal romano porque de otra manera se rompe todo el sentido. Y estarán ustedes de acuerdo en que una vez que se entiende la riqueza teológica, pastoral y además la belleza y la profundidad de este rito, no debe haber otra forma de hacerlo. Pues bien, queridos amigos, esto no tomó 2 horas, pero creo que tienen ustedes material suficiente para saborear como nunca antes en la misa de este Jueves Santo la lectura del Evangelio. Le van a entender mejor que nunca, vuélvanlo a leer con calma y van a ver ustedes qué hermoso texto y sobre todo qué hermosa la enseñanza doble. Uno, que Jesús nos sirve al extremo y más extremo será morir en una cruz, pero también nos dice, hagan ustedes lo mismo. Y ese servicio es extremo. Lo que significa también a nivel pastoral es
Ya una enseñanza de Jesús: el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Con mi cruz los voy a servir al extremo y les estoy enseñando a servir al extremo, lo que significa, para servir a los demás al extremo, tienen que tomar su cruz. Y tomar la cruz implica negarnos a nosotros mismos. ¿Esto qué significa, amigos? A nadie le gusta tener una cruz. El que diga que le gusta la cruz en ese momento dejó de ser cruz. La cruz duele, la cruz pesa, la cruz incomoda, la cruz fatiga, la cruz incluso avergüenza, cansa. Últimamente la cruz mata. Y la condición para cargar la cruz es negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque por supuesto que a nosotros no nos gusta lo que cansa, lo que pesa, lo que avergüenza, lo que duele, lo que mata. No nos gusta. Entonces, solo negándonos a nosotros mismos. Piensen ustedes, por ejemplo, cuántas veces tenemos un pariente enfermo en un hospital que necesita nuestra compañía. ¿Cuántos hay que se niegan, se rehúsan a ir al hospital porque yo la voy a pasar muy mal? No, yo no puedo ver, yo me pongo muy mal. Yo voy al hospital y me pongo muy mal nada más de estar ahí. Y no van por eso. Es que hay que negarse a sí mismo y tomar la cruz. Va a ser una cruz entrar para ti al hospital, pues niégate a ti mismo, toma tu cruz y ve con la persona que te necesita en el hospital. ¿Cuántas veces no muere el papá, la mamá, el esposo, la esposa de una persona muy cercana a nosotros? Y hay personas que se rehúsan a acompañarla en el velorio, en el funeral. No, 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 es que a mí esas cosas me ponen muy mal, yo no puedo, yo me pongo a llorar, yo mejor no. Son los momentos en que hay que negarse a uno mismo y tomar la cruz. La voy a pasar muy mal, la voy a pasar muy mal, pero lo voy a hacer por servir a una persona que me necesita. Y esos son solo dos ejemplos. Podríamos pasar horas sacando ejemplos al respecto. Pero ustedes piensen cuando se les presenta la ocasión de que alguien los necesita en la vida y que ustedes se resisten porque no se van a sentir a gusto, porque les incomoda, porque les causa algún problema tener que ayudar al que los necesita. Jesús es claro: lo que ustedes me han visto hacer a mí, tienen que hacerlo ustedes. Lavarse los pies, sí, pero más que nada, morir en una cruz por los demás. Eso es servir al extremo. Eso es lo que yo les enseñé. Y eso es lo que les ordeno que hagan, porque les estoy ordenando, no pidiendo ni sugiriendo, les estoy ordenando que se amen los unos a los otros. Pues bien, ese es el tema que tenía preparado para ustedes esta noche, que espero que les haya gustado y sobre todo que hayan aprendido mucho y que hayan aprendido a valorar la belleza, la dimensión de este gesto tan bonito de Jesús. Según aparecieron, Marco Espinosa pregunta, ¿Pedro fue el último que lavó? El Evangelio no lo especifica, no tenemos manera de saberlo. La siguiente de Diego Almeida pregunta, ¿lavarle los pies también los prepara para la comida, el cuerpo y la sangre del Señor, participar sin pecado de la Eucaristía? No, no, por eso es que Pedro le dice a Jesús: entonces si de esa se trata, entonces lávame también no solo los pies, sino también la cabeza. Y él le dice: no, el que está limpio no necesita ya más que lavarse los pies. Precisamente porque dice: el que está limpio, pues está limpio porque está ya preparado para sentarse a la cena del Señor. Pero Jesús sabía que no todos estaban limpios porque uno lo iba a traicionar. Entonces el lavatorio no nos prepara. El lavatorio no es un gesto de purificación de los pecados. Es más bien esa acción profética de déjame servirte al extremo, porque al extremo te voy a servir en la cruz. Pero no es un gesto de purificación de los pecados. Rosalina González pregunta, ¿el rito lavatorio se puede hacer en un retiro? Es un rito que pertenece a la misa vespertina en la Cena del Señor en Jueves Santo. Otra vez, es un rito, es un rito. Ujú. Yo diría, por ejemplo, en un retiro harías el acto penitencial de la misa. No, o sea, es un rito que se celebra ¿dónde? En la misa, ¿no? O sea, a lo mejor alguien diría: bueno, pero en un retiro se podría comulgar sin misa. Sí, pero está previsto en las normas y hay una forma de distribuir la comunión fuera de la Santa Misa. Pero no hay ningún libro que diga de qué manera se puede distribuir.
Lo que sí es que para las comunidades que no cuentan con un sacerdote, para Jueves Santo, no para cualquier lugar, sí existen normas litúrgicas para la celebración de estas liturgias en ausencia de un sacerdote, que no son misas, son acciones litúrgicas. Y dentro de ellas, estas normas especifican de qué manera alguien que no es sacerdote, un laico o un diácono, podrían llevarlo a cabo. Fuera de eso, pues es un rito propio de la misa vespertina y la cena del Señor. Bien, Vicky pregunta, si vemos abusos en nuestra parroquia, ¿qué podemos hacer como laicos? Bueno, pues lo que pueden hacer es platicarlo con el sacerdote, por supuesto, ¿verdad? Nunca, nunca de los nunca, nunca en plan de queja, en plan de pleito, porque eso no gana nada, al contrario, genera problemas y no tiene caso. Simplemente dialogarlo con el sacerdote, ¿no? Explicarle, referirle a cuáles son las normas concretas, ¿verdad? Las normas del misal dicen lo que debe hacerse, no prohíben lo que no debe hacerse, porque están hechas para indicar lo que sí se hace. Entonces el criterio que aplica es lo que el misal dice se hace, lo que no dice se evita. Entonces es el criterio simplemente, ¿no? Y en todo caso, esos diálogos, por experiencia sé que funcionan más cuando uno se acerca al sacerdote para compartirle una gran preocupación que tengo por un aspecto, en lugar de cuando llego a quejarme, eso no funciona. Pero compartir una preocupación, eso ya genera un ambiente de diálogo, de apertura, quizás, y una vez que ustedes platiquen con el sacerdote, ustedes ya cumplieron, siéntanse en paz. Ustedes no son los párrocos. Si el párroco, si corrige, bendito sea Dios. Si no quiere corregir, pues eso ya a ustedes no les compete. Siéntanse tranquilos simplemente. Si en mi parroquia si en mi parroquia hay misión y en alguna comunidad el misionero celebra, ¿no debe hacerse el lavatorio? Otra vez, existe precisamente la forma de celebrar esta liturgia en ausencia de un sacerdote. Entonces, para eso se necesitaría, o sea, sí se puede, siguiendo las normas específicas para esa forma de celebración litúrgica. Es como las celebraciones de comunión con rito, con liturgia de la palabra, ¿verdad? En ausencia de un sacerdote, que no son misas. Y esto está reservado a comunidades donde no hay sacerdotes, ¿verdad? Entonces, que se leen las lecturas, en fin, y que se distribuye la comunión, pero pues lógicamente no hay consagración porque no es misa, porque no hay sacerdote. De la misma manera hay una forma de celebrarlo en ausencia de un sacerdote, que es el que se tiene que aplicar eh, en una misión donde no hay un sacerdote, pero el misionero tiene que regirse bajo las normas litúrgicas correspondientes. No puede coger el misal y pretender o fingir que él fuera el sacerdote. No, tiene que hacerlo según está establecido de manera concreta para esos casos. ¿Por qué al tomar el pan mojado en salsa que le da Jesús a Judas entra el diablo en él? Pues acuérdense que el diablo ya estaba muy cerca, ¿no? Ya lo vemos desde la perícopa anterior, que es la perícopa del lavatorio. El diablo ya estaba tomando posesión de Judas. En ese momento ya se apodera de él de una manera decisiva. Y en todo caso, pues se apodera de él porque Judas se lo permitió, porque también tentó a los otros. Y vamos a ver a Pedro, no aquí, pero en los sinópticos, vamos a ver a Pedro que se sentía muy valiente y muy seguro, también caer en la tentación y en una tentación total, porque Pedro va a negar a Jesús no una ni dos, sino tres veces, que es el número de la perfección, lo que significa que Pedro negó a Jesús perfectamente, o sea, la traición de Pedro fue igual que la traición de Judas. Sin embargo, Pedro supo mantener a fin de cuentas a raya al demonio tras caer en la tentación y finalmente se arrepiente. Cuando vemos que llora amargamente, cuando canta el gallo, o en el Evangelio según San Lucas, cuando se encuentra con Jesús que lo está viendo negándolo por tercera vez, ese llanto amargo de Pedro nos remite al llanto amargo del rey David cuando dejó su lecho bañado en lágrimas, arrepentido de todos sus pecados, con un llanto amargo. En el caso de Judas, pues le abrió la puerta del corazón a Satanás y dejó que lo dominara por completo, ¿verdad? Algo que es importante en el Evangelio según San Juan, y esto lo explico con mucho más detalle en mi libro Judas, traición instrumento de Dios, es que en el Evangelio según San Juan vemos a un Jesús que tiene el control de todo. Toda su pasión está bajo el control de Jesús.
Es la razón por la que en los otros evangelios no vemos en qué momento Judas se escabulle en la cena. No vemos en qué momento se escabulle. Como en el Evangelio según San Juan, Jesús está en control de toda la pasión, él mismo lo manda a que lo traicione. O sea, y no lo manda para que lo traicione, sino que ya sabe que es inminente, ya sabe que Judas ya no tiene vuelta atrás, ya sabe que está perdido. Y qué terrible y qué dramático que justo a él que le está haciendo, que lo tiene sentado en el lugar de honor, que le está haciendo un gesto que está reservado para el más amado, qué dramático que sea precisamente él el que lo va a acabar traicionando. El hecho de que ya el diablo se apoderó de Judas de una manera irrevocable es que en este relato termina con que era de noche, se lo tragaron las tinieblas del mal precisamente. Pero Jesús lo envía porque él está en control en el Evangelio según San Juan. Vamos a ver el siguiente encuentro que va a tener Jesús con Judas, va a suceder en el Huerto de los Olivos. En los sinópticos, ellos le llegan a Jesús y viene Judas incluso a darle el beso. En el Evangelio según San Juan, como Jesús está en control de la pasión, entonces no deja que Judas llegue. Él le sale al paso y les pregunta, ¿a quién buscan? ¿Ven? Son ejemplos simplemente de cómo Jesús está en control y por eso es por lo que lo manda ya en lugar de que se le escabulla como sucede en los sinópticos. Preguntan también, Mauricio, si el lavatorio, en el momento en que Jesús lava los pies, si esa es si es la primera ocasión en que se celebra esto, si Jesús es el primero que lo hace. El lavatorio de los pies, como decía, era una práctica que hacían, era una práctica de acogida y de higiene que los esclavos de las casas, donde había esclavos, por supuesto, no todos tenían esclavos, pero en las casas donde había esclavos era la tarea que realizaban los esclavos de más baja categoría. Era una acción simplemente, un gesto de acogida y de higiene, para que no entraran a ensuciar todo, y menos iban a sentarse a comer. Jesús lo realiza como acción profética, ¿verdad? Es decir, él ejecuta el lavatorio de los pies como una profecía de su servicio extremo que va a tener cuando muere en la cruz. Entonces, en este sentido, pues nunca Jesús había lavado los pies, por supuesto, por eso es que todos se quedan estupefactos cuando lo ven que lo está haciendo. Ahora, para que la iglesia adoptara el lavatorio como rito, esto nuevamente sucedió recientemente con la reforma litúrgica del Vaticano II. Bueno, gracias. Y preguntan acá si qué significa el que sea bañado no necesita lavarse. Como ya lo mencioné, que ya Pedro estaba listo para sentarse a la cena del Señor. O sea, Pedro ya estaba purificado, ya estaba limpio, su alma estaba limpia, estaba listo. Leyendo esas palabras haciendo una lectura canónica otra vez, leyéndola a la luz de la escritura completa. Y me remito aquí al Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas es el Evangelio que más comidas relata. Podríamos decir que el Evangelio según San Lucas es una historia de viajes y comidas. Y precisamente porque Jesús se la pasa viajando, necesita o depende de la hospitalidad de las personas, entonces hay muchas comidas. Las comidas que tiene Jesús hasta antes de la última cena son todas comidas con puros pecadores. A partir de la última cena y después de la resurrección ya no. Las comidas en las que aparece Jesús son únicamente con los que están dispuestos para sentarse a su mesa. Porque a partir de la última cena, pues ya, o sea, Jesús ahí instituye la Eucaristía. Y en el Evangelio según San Lucas, el viaje que hace Jesús hasta Jerusalén es una preparación para todos los que lo acompañan. Jesús va a llegar a Jerusalén a realizar ahí nuestra redención. Los que lo acompañan hasta Jerusalén están listos para participar de la redención. Para Lucas, ir a Jerusalén es prepararse para la redención. Lo opuesto sería abandonar Jerusalén, que es lo que sucede después de la crucifixión con los discípulos que se dirigen a Emaús. ¿Qué están haciendo? Abandonando Jerusalén. O sea, están volviendo a la vida mundana y ordinaria. Como los apóstoles suben con Jesús a Jerusalén, ya están listos y dispuestos para sentarse en ese banquete en el que ya no se sienta con pecadores, sino que se sienta únicamente con los que están listos.
Trasladando esta idea a la cena en el Evangelio según San Juan, Pedro ya está limpio. Por eso no necesita lavarse la cabeza como le dice Jesús. Él ya está limpio. Únicamente los pies. Lo único que te falta, Pedro, es que tú ya estás listo, Pedro. Ya estás listo. Lo único que te falta es dejarme servirte al extremo. Que no es esto, es que muera yo en la cruz. Pero no, otra vez, no es una purificación de los pecados, no es lo que lo dispone para poder participar de la cena. Una por acá que habla sobre si el hecho de que Judas recibió el pedazo de pan de Jesús, ¿se consideraría que él comulgó antes de salir del cenáculo? No, porque estamos leyendo el Evangelio según San Juan y acuérdense que en el Evangelio según San Juan, en la última cena, Jesús no instituyó la Eucaristía, no se habla al menos, no se cuenta esa institución de la Eucaristía. Porque como expliqué, en el Evangelio según San Juan, el evangelista toma diferentes reflexiones teológicas independientes y las hilvana como si fuera una historia. Y ya en el capítulo 6 se ocupó de la teología de la Eucaristía con el discurso del pan de vida. Por eso ya no se vuelve a tocar ese tema en la última cena. Entonces, ese bocadillo de pan con salsa no era la Eucaristía. De hecho, pues la Eucaristía no se moja en salsa, ¿no? Para empezar. ¿Los judíos y Judas fueron predestinados a traicionar a Jesús? Los judíos y Judas fueron predestinados para traicionar. Es que tienen que leer por eso mi libro, Judas, traidor, instrumento de Dios, amigos, si no, como quien. No, ni modo. Aunque por esto ya no no, es que léanlo, lean el libro de todas maneras, no, pero no cuenten el final. Y los que lo van a leer y ya se van a saber el final, pues échenle la culpa a la persona que preguntó esto. No. Judas actuó por cuenta propia, se dejó seducir por el demonio. Acuérdense ustedes que Jesús dice de Judas que hay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido. Si Dios hubiera mandado a Judas a traicionarlo, ¿qué clase de Dios es? Que manda a alguien que ni la debe ni la teme a que cometa el peor de los pecados para que después más le valiera no haber nacido. Entonces Judas actuó por completo por cuenta propia. Los judíos son el pueblo elegido por Dios. Y últimamente tenemos que tener claro, en lugar de andar buscando culpables en otro lado, lo que tenemos que tener claro es que si Jesús muere en la cruz, no es ni por Judas ni por los judíos, no es por culpa de ellos. Jesús muere en la cruz porque Él se entrega por tus pecados y los míos. Jesús muere en una cruz por causa nuestra, no de Judas ni de nadie más, por causa nuestra. Y muere en una cruz porque tanto nos ama, que aún sabiendo quiénes somos, y que aún sabiendo que lo vamos a traicionar también quién sabe cuántas veces, es tal su amor que se muere en una cruz por nosotros, porque así de en serio se toman nuestros pecados. Le importan tanto nuestros pecados que con tal de borrarlos muere en una cruz. Y es algo que no debemos olvidar nunca, porque muchas veces pensamos que como Cristo murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados, eso nos da licencia de hacer lo que queramos, al fin que nos va a perdonar. Eso es ser un malagradecido y es ser un cínico. A Jesús le importan tanto. Es como cuando la gente dice, es que Dios ama a todo el mundo como es. No, no, no. Dios ama a todo el mundo, sí. Como es, no necesariamente. Alguien que es un pecador empedernido, Dios no puede amarlo como pecador empedernido. Claro que lo ama, pero no como pecador. Por eso lo que quiere es su conversión. Por eso lo que quiere es su salvación. Eso sí, pero no como eres. O sea, no confundamos la cruz como un carnet que nos da licencia para hacer de la vida lo que queramos. No. Jesús murió no por Judas. Jesús murió por causa nuestra y tenemos que asumir esa responsabilidad. Sandra Hernández, adelante, Sandra. Buenas noches a todos. Mi pregunta es, si el lavatorio de pies es opcional, entonces esto quiere decir que la comunión es el único acto que Jesús instituyó de manera oficial, si se puede decir así. Bueno, o sea, los dos actos son oficiales. La cosa es que es diferente. Uno es una acción profética y el otro es un sacramento del cual depende de nuestra salvación, ¿verdad? El que come mi carne y bebe mi sangre,
ese tendrá vida eterna. Entonces es imprescindible, es necesario. Y por eso lo instituye Jesús, y por eso es que, o sea, pero los dos son oficiales en el sentido de que los dos son actos de Jesús, ¿verdad? Pero uno es una acción profética y el otro es un sacramento. Entonces son cosas diferentes con propósitos diferentes, pero a fin de cuentas relacionados, porque los dos tienen que ver con nuestra salvación. Juan Ramón de la Cruz. Adelante, Juan. Sí, buenas noches. Gracias sobre todo por la plática. Mi pregunta es, ¿las palabras de Jesús, como están en los evangelios, son exactamente como él las dijo o son recopilaciones de los discursos que Jesucristo dio en el tiempo que él estuvo predicando, se podría decir? O así como están en los evangelios, es como él lo dijo. Gracias. Sí, tenemos que tener claro que las palabras que los evangelios refieren de Jesús son ipsísima verba Iesu, es decir, las mismísimas palabras de Jesús. Lo que sí sucede con los evangelios es que en algunas ocasiones aparecen en el contexto del relato tal como Jesús las dijo. Hay ocasiones en que se recopilaron las enseñanzas y se presentaron de manera esquemática. Por ejemplo, el Sermón del Monte en el Evangelio según San Mateo. El Sermón del Monte es una colección de las enseñanzas más importantes que Mateo le escuchó a Jesús. Bueno, algunas porque, bueno, ¿cómo decimos esto? Dejémoslo en que las enseñanzas más importantes de Jesús, Mateo las recopila y las presenta en una escena que es un discurso que Jesús pronuncia en la cima de un monte. ¿Por qué? Porque desde la cima de un monte es de donde habla Dios. Cuando Jesús, que es el Hijo de Dios, habla de la cima de un monte, en ese sermón del monte, sus enseñanzas son las enseñanzas más importantes porque las da con esa autoridad. Y ahí encontramos las bienaventuranzas, ahí encontramos que hay que ser luz y sal, ahí encontramos el Padre Nuestro. Es una compilación de esas enseñanzas que Jesús pudo decir incluso varias veces. Varias veces las dijo, se compilan y se presentan. Los evangelistas agrupan muchas de las enseñanzas con propósitos catequéticos, precisamente para poder enseñar. Por ejemplo, el Evangelio según San Mateo es muy interesante porque todo está estructurado de la misma manera. Acción y un gran discurso. Acción y un gran discurso. Acción y un gran discurso. Siempre así se estructura el Evangelio según San Mateo. Vemos a Jesús haciendo y después enseñando un montón en un discurso. Y esos discursos son compilaciones que hace Mateo precisamente y así las va agrupando. Pero sí, lo que dice Jesús en el Evangelio es ipsísima verba Iesu, las mismísimas palabras de Jesús. O sea, no son paráfrasis de alguien, no, es lo que Jesús dijo. No veo más preguntas y tampoco veo manos que estén alzadas. Mauricio, quizás este es un buen momento para que empieces a hacer un examen a los que leyeron tu libro, a ver si realmente lo leyeron bien. A ver si lo dominan, sí, perfectamente. No, lo que sí quisiera, si me permites, antes de que concluyamos, Edwin, es solamente recordarles, y también para quienes se unieron ya con la conferencia iniciada, es recordarles que este viernes, dado que estamos en tiempo de pandemia y que en muchos lugares no se puede asistir a la iglesia, o solo algunos pueden por cuestiones de espacio limitado y restringido, es que por esa razón este Viernes Santo, en vez de hacerlo en una parroquia, a través de Zoom voy a dar la meditación de las 7 palabras. Va a ser en punto de las 11 de la mañana, hora de Seattle. Eso significa 1 de la tarde, hora del centro de Estados Unidos, 12 del día, centro de México. Regístrense por favor en el sitio semillasparalavida.org/conferencia. Sé que muchos de quienes están aquí se inscribieron a través de esa página porque ahí puse el enlace de Edwin para mayor facilidad. Entonces, si van a la misma página donde se registraron esta conferencia, quienes lo hicieron a través de mi sitio, ahí ahora lo que va a aparecer es la meditación. Regístrense. Las personas que se registren, les voy a enviar un PDF con un librito, con oraciones, para que sea una práctica interactiva en la que yo leo la meditación, rezamos juntos, en fin, es una experiencia muy bonita cuando la hago en las iglesias y ahora lo voy a hacer así en beneficio de todas las personas que no pueden ir a la iglesia el Viernes Santo
para todas las devociones que nos interesan. Además, por supuesto, lo más importante del Viernes Santo, que es la liturgia de la Pasión del Señor, que esa sí es la que no nos podemos perder. Pues ahí está, la invitación extendida. Y pues queda la pregunta de Sandra. Dice que ella deseaba hacer una pregunta. Buenas noches, Mauricio. Un honor poder estar aquí en vivo contigo. Haciendo un pequeño resumen de algo que me atrayó mucho el día de hoy, ¿verdad? Es de que la última cena, el momento culmen, es cuando Pedro dice, no, yo no quiero ser lavado, ¿verdad? Yo no quiero que me lave los pies. Y dice, entonces no tengo parte contigo, ¿verdad? A mí me sucedió una vez yo siempre he servido con guitarra, con actividades. Llegó el momento que me invitaron a mí a ser parte del Jueves Santo, ¿verdad? Traía yo mi guitarra y todo, pero me dijeron, no, te vamos a lavar los pies. En ese momento yo sentí algo parecido, ¿verdad? Y yo dije, no, yo traigo mi guitarra, yo puedo ayudar en esto, yo puedo leer. Pero no, sucedió que me dijeron, no, te necesitamos para lavarte los pies. Esa noche yo me llevé ese tipo de experiencia, me sentí servido completamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era Dios, era Jesús que me limpiaba, era Jesús que preparaba el alimento también esa noche, era Jesús siendo el alimento, ¿verdad? Yo sentía a Jesús por todos lados, ¿verdad? Era un servicio que me dejó empapado, ¿verdad? Y en el camino yo regresé llorando, ¿verdad? Y nunca había habido una experiencia así de sentirme tan lleno del servicio de Dios hacia mí. Entonces, en este momento que tú ya nos compartes, ¿verdad? De que nos dices, es muy importante dejarnos ser atendidos y servidos por Dios. Entonces yo me quedo, wow, qué padre, ¿verdad? Porque en unas pequeñas prédicas en comunidad que yo quería reflejar ese sentimiento, entonces era un poco opacado, ¿verdad? Por personas diciendo, no, pero lo importante era que tú debes de hacer lo mismo. No, que tú debes de eso. No, tú tienes que hacerlo. El servicio es lo más importante. Pero yo seguía sintiendo eso, ¿verdad? No, hay que dejarnos empapar, ¿verdad? De las manos del Señor. Y es algo que hoy pues luego, que comprendo, ¿verdad? Que es tan importante igual servir, al igual de dejarnos atendernos por el Señor, al dejarnos servir. Que de hecho es una reflexión importantísima y qué bueno que lo mencionas porque me das la pauta para hablar de eso. En este tiempo de Semana Santa y sobre todo ahora pues las restricciones son más, ¿verdad? Pero es algo muy común y yo sé que muchos de quienes están conectados esta noche porque están involucrados en la iglesia de alguna forma. Y cuando llega la Semana Santa, que realmente la Semana Santa y en concreto el Triduo, es realmente el centro de todo nuestro año litúrgico y de forma concreta la vigilia pascual. Eso es el centro realmente alrededor del cual gira todo el año litúrgico. Entonces es tan importante lo que sucede en el Triduo que todos los que sirven en la parroquia y más los que tienen algún servicio litúrgico, como que todo el mundo quiere estar ahí, ¿verdad? Como que el coro, quiero que mi coro sea el que cante. Y si yo soy el lector, yo quiero ser el que lee la primera lectura. ¿Y qué pasa? Que no todo el mundo puede, porque no todo el mundo cabe, ¿verdad? O sea, si hay 20 lectores, pues solamente van a usar, no sé, 9 en la vigilia pascual, no sé, 9, 2 y 2, ¿verdad? Comparado con los 20 que puede haber, lo que significa que 7, 6 se van a quedar en la banca ese día. ¡Qué tragedia! ¿Cómo me voy a quedar yo sin participar? Es que yo soy el que recoge la limosna siempre. ¿Cómo? Entonces, ahí es cuando uno se pregunta, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Estás haciendo esto por servir a Dios y a tus hermanos o estás haciendo esto por ocupar un lugar protagónico, según tú, en una cena que ni siquiera es la tuya porque es la cena del Señor? Me refiero a la misa en general. Entonces, cuando a alguien le pasa esto y en su afán por servir se queda en la banca en Semana Santa, calma. La Semana Santa no es para tú servir a Dios. La Semana Santa, el Triduo Pascual, es para que el Señor te sirva a ti y de la manera más extrema. Que te lave los pies, que se te den alimento, que muere en una cruz para finalmente resucitar. Él es el que te va a servir, Él es el que nos va a servir a nosotros.
No queramos ser los protagonistas y los amos de un show que ni siquiera show es. Es el momento de dejarnos servir por el Señor y queda clarísimo precisamente con ese intercambio que tiene por Pedro, como bien nos dijo David. Y yo estoy seguro que aquí a más de uno le ha pasado esa sensación de frustración, de querer ser el que hace y se queda sin hacer. Es que esto no es para que tú hagas, esto es para que te dejes servir por el Señor. Muchas gracias, David, muy buen punto. Nada más una cosa, ojalá lo pueda explicar otra vez rápido. No me quedó muy claro cómo es que nos damos cuenta o que nos podemos dar cuenta que Juan es la persona que está a la derecha de Jesús y Judas a la izquierda. Porque no tengo aquí la perícopa para enseñártela, pero en esa perícopa donde habla del anuncio de la traición de Judas, que es la que sigue a la que leímos esta noche, Pedro le hace una seña al discípulo amado para que le pregunte a Jesús quién es. Y dice el Evangelio que el discípulo amado se recargó en el pecho de su maestro. Entonces, si comían ellos reclinados porque era un banquete, no era una comida ordinaria, era la última cena, era un banquete. Ellos como comían reclinados, no era una mesa circular, no, o sea, no estaban sentados alrededor de la mesa, estaban sentados a lo largo de la mesa. Y los sirvientes llegaban por enfrente de la mesa para quitar y poner los platos y demás. Entonces ellos comían alrededor de la mesa, reclinados. Para tú comer reclinado, o sea, está el diván, y para que quepan todos, pues están los divanes de forma, diríamos, en batería, ¿no? Así como cuando se estacionan los autos en batería. Entonces están los divanes en batería para que todo el mundo quede cerca de la mesa. Se reclinaban con el brazo izquierdo para consumir los alimentos con la mano derecha. Y eso, bueno, es cuestión hasta de criterios de pureza, que mejor no entro en esos detalles, pero bueno, o de higiene. De manera que si el discípulo amado se le recarga en el pecho, significa entonces que estaba a su derecha para poder reclinar la cabeza y quedar en el pecho. Y después, el hecho de que le pregunta en secreto, maestro, ¿y quién es? Y Jesús en secreto, y lo dice en secreto, porque otra vez, si lo dice en voz alta, todo el mundo se entera, ¿verdad? Y en todos los otros recuentos de la última cena, hay uno que hasta Judas le pregunta, ¿acaso seré yo? Y Jesús le dice, tú lo has dicho, Judas, pero se lo dice en secreto. ¿Cómo sabemos que se lo dice en secreto? Porque si Jesús ya anunció que alguien lo va a traicionar y le dice en voz alta, tú eres Judas, pues se le avientan todos en ese momento. Y eso no pasa. Entonces son diálogos en secreto. Por eso es por lo que hay que hacer los análisis narrativos y entender las acciones y todo para entender lo que está pasando y para poder imaginarnos y meternos en la escena. Entonces, se le recarga en el pecho, significa que estaba reclinado a su derecha. Cosa lógica porque pues si él se consideraba el discípulo amado, pues el discípulo amado siempre está cerca, ¿verdad? Era como que el consentido. Y le dice, al que le dé un pedazo de pan mojado en salsa. Entonces, todo eso pasa en la discreción del evento. O sea, no se para a Jesús y se lo lleva a alguien, no. Para poder extendérselo, se lo da al que tiene. Que otra vez, entendiendo que el gesto de mojar el pan en salsa y dárselo a un comensal está reservado para el anfitrión y es un gesto que se le da al invitado de honor o al más querido de todos. Lógicamente, el de honor va a estar, ¿dónde? En el asiento de honor. Y el asiento de honor en un banquete judío era a la izquierda del anfitrión. Entonces, por eso es que, para que todo tenga sentido según la narración, pues ya nada más se lo pasa aquí al ladito. Porque si se para y acá hubiera sido más visible. Entonces es una inferencia, pero es una inferencia basada en lo que leemos en esa perícopa del Evangelio. Y basada en las costumbres y tradiciones de los judíos en sus banquetes. Sí, terminamos la jornada de esta noche de reflexión y profundizando en lo que es la celebración de la Cena del Señor, con lo que transcurre en esta celebración. Si pueden, entre las reacciones que aparecen en su menú de Zoom, pueden aplaudir a Mauricio o pueden hacerle así, ¿verdad? Y ya les veo a ustedes. Como quiera que sea, sus oraciones por Mauricio, por su familia, para que siga haciendo el buen trabajo que todos lo hemos visto hacer y del que nos hemos beneficiado todas y todos hasta ahora. Entonces, pues muchísimas gracias de ver a Mauricio por
prestarte para facilitar esta noche la conferencia de esta noche. No, yo soy el agradecido. En primer lugar, soy el agradecido con Monseñor Eusebio Elizondo, nuestro querido obispo auxiliar mexicano aquí en la arquidiócesis, y también con ustedes que están a cargo del Ministerio Hispano y de la Oficina de Evangelización por la invitación. Y también, pues lógicamente que súper agradecido con todas las personas que se conectaron. Veo que alguien está conectada desde Hungría nuevamente en la madrugada, como sea, pero pues la pasión por la fe mueve a las personas y qué bonito que la internet nos permita, siendo un evento arquidiocesano, compartirlo con personas de muchos países. Entonces, mil gracias a todos. Bueno, y miren, lo que estamos proyectando en este momento en la pantalla, lo que ven en sus pantallas, son los eventos próximos del Ministerio Hispano, entendiendo de que ahora la tecnología nos permite, como decía Mauricio, llegar hasta Hungría, a Guatemala, a Sudamérica, a México mismo, que hay personas que nos acompañan de distintos estados en la nación mexicana, sabiendo de que lo que se produce se hace... Todos se pueden beneficiar, pero se hace concretamente para las personas dentro de la diócesis. Y con esto a lo que me refiero es que algunas cosas pueden cambiar, algunas veces dependiendo la conferencia episcopal dentro de la que vivan o la diócesis misma, pueden haber prácticas un poco distintas, no en lo que presentó ahora Mauricio, sino en lo que estoy por comunicar ahora a manera de aviso. O sea, el primero es un programa acá en la región 12, la región episcopal 12, que son 5 de los estados del noroeste de Estados Unidos. El programa se llama Familias Creciendo Juntas. Este es un programa que he puesto ya el enlace en el chat, ¿verdad? El programa consiste en crear un espacio de momento virtual para las familias que tienen un miembro en ella, que lo que antes decíamos con algún tipo de discapacidad, ¿no? Con distintas habilidades, que tienen autismo, que tienen síndrome de Down, que viven con alguna discapacidad física o de desarrollo mental, cualquier tipo de discapacidad o habilidades diversas, como les decimos ahora propiamente, pues pueden participar. Eso es para toda la familia, es una oportunidad de encuentro virtual en el que se ora juntos, se escuchan mutuamente y se hace comunidad. Entonces están todos invitados. Son encuentros virtuales mensuales. El siguiente es el 10 de abril, como lo ven en sus pantallas, a las 10 de la mañana, dura aproximadamente 1 hora. El siguiente aviso es el 16 de abril, tenemos el próximo conversatorio mensual con el señor obispo, Monseñor Eusebio Elizondo. Como lo decía Mauricio, es el primer obispo mexicano ordenado aquí para la arquidiócesis de Seattle, ¿no? Y pues contamos con su apoyo. Él siempre está al pendiente de hacerse presente para la comunidad, y ahora en las circunstancias en las que nos encontramos con la pandemia, pues se hace de esta manera virtual. El 16 de abril ya está el enlace también en el chat. Por último, un diplomado en liderazgo cristiano para nuevamente los católicos, las católicas, la comunidad católica de los estados de Oregon, Washington, Montana, Idaho y Alaska. Esto es un diplomado totalmente en línea, va a ser avalado por la Oficina Regional para Asuntos Hispanos, que es la oficina de los obispos de la región 12 a la que pertenecemos nosotros. Todo va a ser nuevamente en línea, va a ser virtual a través de Zoom. Eso es una clase el primer martes de cada mes, empezando en mayo. Las clases son de 6:30 de la tarde, hora Pacífico, hora Seattle, a 8 de la noche. Entonces son 1:30 de clases en liderazgo cristiano. Las clases son bastante básicas y todas y todos están invitados. Y por último, el hacerles una invitación a que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en donde algunos de ustedes habrán visto este evento que tuvimos esta noche, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn y en YouTube. En todos estos medios estamos como @católicosNW. Es Católicos Northwest. Ahí nos encuentran.
Eso es todo por mi parte y ahora pasamos con uno de nuestros diáconos, el diácono Marcos Alba, que nos va a guiar en la oración final. Adelante, Marcos. Muchas gracias, Mauricio, una vez más. Pongámonos en presencia del Señor una vez más y elevemos en este año de San José esta oración juntos con el Papa Francisco como hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también de nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, custodie su corazón y su inteligencia en el amor y conocimiento de Dios y su Hijo Jesucristo nuestro Señor, durante este tridio pascual. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Que tengan una buena noche. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Buenas noches.